Muy bien. Jesús es Dios. Eso es un hecho. Él y el Padre son uno solo. La Trinidad como tal es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero al que conocemos, al que nos salvó, es Jesucristo como tal. Y Él es Dios. Y Él es uno solo con el Padre. Y por lo tanto, vino como hombre y vino como Dios a la tierra. Para mostrarnos el camino de la santidad. Todo el sermón del monte que aprendimos nos encaminó hacia la santidad. ¿Qué ser? ¿Cómo ser? Y cómo practicarlo. Pablo nuevamente, a través de Efesios, vuelve a decirnos, tienes que ser santo. Tu santidad es, tu pase de entrada al reino de los cielos. No solamente es el creer en Cristo, el arrepentirte y saber que ya eres salvo porque te entregaste a Él. En el camino angosto, cada vez más angosto, como hablábamos acerca del embudo, cada vez más angosto, nosotros tenemos que ir despojándonos de varias cosas que ya están allí implícitas, que ya nacimos incluso con ellas, porque nacimos en pecado. Pero nosotros no podemos quitarlas, como decíamos anteriormente o previamente. No podemos quitarlas de nosotros. Necesitamos a alguien que nos despoje de ellos. Hace rato se nos atoró la puerta. Y Jesucristo va a hacerlo así con nosotros, de la manera en que se abrió esa puerta. Aunque se haya vuelto a cerrar, si eres de Jesucristo, Él va a hacer que se abra esa puerta. No importa la manera, pero tú tienes que permitir, tú tienes que dejarte. Y la única manera de dejarte es arrodillándote. La única manera de dejarte es caer de rodillas y decirle, es que yo no puedo. Soy pobre, soy inútil para la salvación. No soy más que pecador. Jesucristo lo sabe y lo entiende. Ha de emplear al Espíritu Santo para llevarnos hacia Él. De tal manera que alguien venga, nos hable del Evangelio y entre en nosotros su Espíritu. En ese momento, ha de nacer en nosotros el hambre de justicia. Hambre y sed de justicia. ¿Tú recuerdas cómo era la cuestión de cómo se forma una perla? Es una ostra con una lesión. Ajá, sí, nos lo enseñó. ¿Sí? Y a través de esa lesión el amor empieza a cubrir, la necesidad de sentirse herido empieza a cubrir esa laceración, que no es más que un granito de arena dentro de la ostra. Tan solo un granito de arena, que es incluso más pequeño a veces que un grano de mostaza. Todavía más pequeño a veces es el grano de arena, y aún así hace tal daño que no lo puede expulsar la ostra, pero sin embargo busca cubrirlo, y busca cubrirlo, y busca cubrirlo, y busca cubrirlo. Y Jesucristo, solamente hasta que nosotros le decimos, estoy lastimado, Él empieza a cubrirnos, a cubrirnos, a cubrirnos, a cubrirnos con su amor. El ser nosotros la novia de Cristo requiere de que nosotros realmente deseemos ser la novia de Cristo. Cuando tú tomas una perla, tú la ves solamente por fuera, pero difícilmente llegas a la parte central. Nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra alma, a veces está tan contaminada que nosotros mismos no sabemos que lo que estamos pensando, que lo que estamos actuando, que lo que estamos haciendo o llevando a la práctica día con día
es pecado. Y lo tomamos como que pues, yo estoy viviendo bien. Yo estoy viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra, de acuerdo a lo que me enseñan en la IBEG o a la iglesia que se congregue cualquiera que nos esté escuchando ahora. Y no es así. Y no es así. El versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y tú lo lees en una versión, en esta versión de Reina Valera o en otras versiones, y tú dices, bueno, sí, está padre, pero y esto de la fornicación, y esto de la inmundicia, y esto de la avaricia, pues yo creo que yo sí paso el examen. Y sabemos que con Dios es 10 o estás fuera. 9.99 no vale para nada. Entonces, muchos allá afuera, lo que tienen por estándar es tomar estos versículos y decir, bueno, según mi pastor creo que estoy bien yo, o según mi esposa creo que ahí la llevo, o según mis hijos ahí parece que la llevo. Y aquí no se trata de eso, no se trata de lo que yo creo acerca de fornicación, inmundicia, avaricia, las cosas que ni siquiera deben de ser mencionadas en mí o entre nosotros, sino se trata del estándar de Dios, de lo que Él exige de nosotros. Normalmente les decimos a los estudiantes, si encuentras una palabra que no conoces, apúntala y la investigas mínimo en el diccionario. Y nosotros no tenemos diccionario más grande que este, porque la palabra misma, así misma se detalla, se explica. Yo me tomé la tarea de buscar algunos datos acerca de lo que significa precisamente vivir en esa inmundicia o ser inmundo ante los ojos de Dios. La lista está bastante larga, de hecho la recorté y aún así está bastante larga. Cuando nosotros captamos, por ejemplo, en Levíticos 11:11, que es la segunda ley como la conocemos, y él habla acerca de que ciertos alimentos no deberían de comerse, incluso cierto tipo de animales no deberían de comerse. Dios hace de alguna manera, explícitamente, lo menciona como animales inmundos. Pero ante los ojos de Dios, nuestro pecado, cuando Él nos dice que aborrece al pecador, es porque nosotros somos inmundos hacia Él. ¿Sí? Ok, dirías, entonces me estás diciendo animal. Bueno, de hecho seríamos peores que eso, porque nos dio libre albedrío para decidir, y sin embargo, muchas veces no hemos decidido por Él, hemos decidido por nosotros, por nuestra carne. Te voy a dar algunos ejemplos acerca de lo que Dios ve como inmundicia. Si tú quieres apuntar los versículos, después, con tiento o con espacio, durante la semana, a fin de que persigas tu santidad, tú tienes que consultar estos versículos. ¿De acuerdo? Porque de eso se trata. No hemos pasado todavía a la parte de esta novia debe de ser pura, esta novia debe de ser sin mancha, esta novia debe de ser una de las 10 vírgenes de esa parábola. Esta debe de ser la novia de Cristo que va a ser desposada. ¿Sí? Y si esta novia no va a ser desposada, entonces nunca fue novia. Nunca. ¿De acuerdo? Los mismos 3 versículos para darles la lectura
Los voy a leer en la versión PDT, que es la palabra de Dios a todos. Dice aquí en Efesios 5:3, bajo esta versión: ustedes son el pueblo santo de Dios, por lo tanto entre ustedes no debe existir la inmoralidad sexual ni ningún otro exceso. 4. Tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares. Mejor alaben y den gracia a Dios. Que esta es la parte como conviene a santos, a los hijos de Dios, porque más adelante habla de los hijos de desobediencia. Pues es seguro que el que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Dios, ni el que haga inmoralidades, ni tampoco el que siempre quiera tener más cosas para sí. Aquí estamos hablando de lo que es la avaricia. Porque eso es como adorar a un Dios falso. Estamos hablando del mismo Efesios 5:5. 5:5, pero bajo la versión PDT. Entonces, ya hablamos de que no deben ser analizadas estas características desde nuestra visión, sino desde la visión de Dios. Y aquí empezamos. Ya vimos que nosotros llegamos a ser incluso peores que animales, porque aún teniendo entendimiento, lo entenebrecemos y decidimos por rechazar la santidad. ¿De acuerdo? La maternidad por incesto es una inmoralidad, una abominación a los ojos de Dios. Génesis 19, del 30 al 38. No hay que leerlo ahorita, sino hay que apuntarlo para consultarlo durante la semana. Por eso es importante traer con qué apuntar. ¿Génesis qué, perdón? 19, del 30 al 38. Te lo menciono rápido, son las hijas de Lot. Prestos a desobedecer. Ya por sí nosotros somos dados a desobedecer. Inmediatamente nosotros rechazamos una orden. Y esto es una característica que nace desde el núcleo familiar incluso. ¿De acuerdo? La cita es Jueces 2, del 10 al 13. La infidelidad. La infidelidad tanto de la mujer como por parte del hombre. Jueces 19, del 1 al 3. ¿Te acuerdas de un hombre que no se pudo acercar al arca? ¿Acercar a qué, perdón? A Dios, a detener el arca porque se iba a caer. Ajá. También eso es inmundo para Dios. Aún la buena intención de intentar hacer algo, aparentemente por Dios, fue inmundo para Dios. ¿De qué manera? En ese momento cayó muerto este hombre. ¿Sí? Eso es parte de un ejemplo de lo que, vaya, detalles tan finos, y nosotros decimos, ay, bueno, lo que dije, lo que pensé, pues es un chiste. Y date cuenta de cosas que son, vaya, con el fin de proteger ahora tú a Dios, ¿no? Bueno, dice aquí, no se puede acercar al arca de Dios en 1 de Samuel 5, 10 y 11. Hacer el bien también, pero no de corazón, sino nada más por obras. Pero obras sin fe, que es esto finalmente, el hacer el bien, pero no hacerlo de corazón, está en Segundo de Crónicas 25:2. 5, 10 y 11. 5:12. 5, los versos 10 y 11. Y de Crónicas, de hacer el bien pero no hacerlo con el corazón,
es el segundo libro de Crónicas, 25:2. Jactarnos del mal, no solamente del que hacemos nosotros, sino del que vemos que se hace en los demás. Y finalmente, jactarte es apoyarlo directa o indirectamente, ¿no? Salmos 52:1. Ya si nos jactamos del mal que se hace, pues obviamente es porque pensamos en él y lo celebramos, lo deseamos. Es parte de nuestra naturaleza. Como dice mi tía, no me alegro, pero lero, lero. No me alegro, pero lero, lero. Bueno, Proverbios 21:10. De eso mismo. De eso mismo. Que es desear el mal a otros. Proverbios 21:10. Y este tema finalmente nos lleva hasta las mismas bromas, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Jactarse del mal. Una broma pesada es un mal. Y es un mal deseado. Y que tiene origen en el corazón. Tiene origen en el corazón, en el alma. Probar nosotros la paciencia de Dios. Ay, ¿qué me va a hacer? Total, yo mañana amanezco y otra vez, ¿no? Tengo vida suficiente, por lo tanto yo puedo arrepentirme un día antes de morirme. Necio. Necio. Esto pega mucho para los que estamos aquí e incluso para a los que les llegamos a predicar. Oidores que no escuchan. No nos diste cita de probar la paciencia. De probar la paciencia de Dios es, Primera de Samuel 7:13. Oidores que no escuchan. Eso nos vuelve necios. Y aquí no hay justificación para aquel al que le predicamos. No depende de nosotros, sí tenemos que predicarle como si dependiera de nosotros por esta parte. Porque ellos, con el simple hecho de escuchar el Evangelio y rechazarlo o no escucharlo o no atenderlo, no podemos nosotros decir, bueno, pues yo ya sembré, a ver quién cosecha, ¿no? Vaya, si él sigue de necio o si él hace como que a mí no me hables de esto, lástima, ya lo escuchaste y por lo tanto a los ojos de Dios tú eres una abominación, eres aborrecible, estás en pecado. Es que yo nunca había escuchado del Evangelio y es la primera vez que lo escucho. No importa, ya lo escuchaste. Y si lo rechazas, lástima, tú estás en pecado. Y de eso hay que arrepentirnos también. ¿Sí? Y fue también Samuel 42:20. Y acá aparte se podrá decir que si rechazas el Evangelio de Dios, pues buena suerte, ¿no? No, desafortunadamente no hay buena suerte para esos. No, buena suerte. Ojalá que te sí, dé buena suerte ojalá, o tengas buena sí, suerte. Yo creo que es a lo que se refiere. Sí. Ok. Adiós, buena suerte. Adiós. Ese es el problema. Adoradores de lo carnal. Aquí entramos literalmente todos. Todos buscamos la comodidad, todos buscamos que yo tenga, que yo esté bien, que no me duela. Y no. Cristo se despojó de todo, padeció por todo y no nos enseñó a amar lo carnal. Jeremías 26, del 2 al 9. Una preferencia adúltera, Ezequiel del 16:32, perdón. Este es importante para cada uno de nosotros. ¿Ezequiel qué, perdón? Ezequiel 16:32. ¿Ese qué fue? Preferencia adúltera.
decía yo que el que sigue es importante para cada uno de nosotros. Sobre todo porque si no estudiamos la palabra y la malinterpretamos con una J, con una tilde, ya nos volvemos apóstatas, herejes. Y aquí dice que un razonamiento de apóstata. Ahí mismo en Ezequiel, pero en el 33, desde el 21 hasta el 33. O sea, ¿Ezequiel qué? Ezequiel 33, 33. del 21 al 33. ¿Una qué posición apóstata? Razonamiento o posición apóstata. 33. Del 21 al 33. El pecado continuo, el no me importa. Yo sigo mi vida y la sigo perdiendo como sea. Oseas 10:9. La bendición puede llevar a la soberbia. Esto es muy común para muchos. La bendición puede llevar a la soberbia. Gracias a Dios. Y espero no estarlo diciendo con soberbia. Fuimos rescatados de una iglesia apóstata que se jactaba de todo esto, que se ensoberbiaba, espero haberlo dicho bien, se ensoberbecía, perdón, de las bendiciones que recibían. Todo fluye de la mano de Dios. Si Dios quiere, tú recibes o dejas de recibir. Pero muchos en diferentes iglesias que aparentemente son evangélicas, mas sin embargo en sus frutos ves que no lo son, se engrandecen de decir, es que recibimos bendición y nosotros nos empoderamos. A eso se refiere esta cita. Okay. ¿Sí? 13:16 también, de Oseas. Oseas 13:16. Sí. Y en este sí nos pega a todos. No buscan a Dios, ni le consultan. Esto yo no tengo por qué decírselo a Dios. Es decir, no oramos, no lo buscamos. Son mis juguetes. En esto yo creo que no lo daño, en esto creo que no necesita él estar de acuerdo conmigo en esto. Si solamente le voy a dar de comer a mis perritos, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Pero ya se me hace muy ridículo, ya se me hace muy extremista. Bueno, Dios dice que es así. Como el otro día que estábamos viendo que aún lo que vistes, Aún los ojos son las lámparas, ¿no? Del alma. Y por los ojos entra todo, todo absolutamente. Y aún los ciegos también tienen forma, porque en el pensamiento desarrollan otras cosas. Todo lo que ofrecen es inmundo. Bueno, de ese no hablemos mucho ahorita. Prefieren a los demonios. Lo de no buscar a Dios, ¿cuál era la cita? Lo de no buscar a Dios ni le consultan es, híjoles, que lo pusieron aquí en inglés, o lo puse en inglés por copiar la cita, pero yo creo que es Ezequiel 1:6, dice Sep 1:6, perdón. Prefieren a los demonios. Esto es para quienes nosotros les declaramos el evangelio. ¿Te duele? Fíjate en este. Observan milagros con un corazón endurecido. No nos diste cita para Mateo 8, del 28 al 34.
preferir a los demonios. Mateo 8, del 28 al 34. ¿Observan qué? Observan milagros con un corazón endurecido. Ay, yo no creo que eso sea un milagro, no. Mateo 11, 20. Temor a profesar la fe. Temor a evangelizar. Temor a mostrarle a otros que nosotros somos cristianos. Tan solo por tener el miedo de ir y predicarle a otros, ya olvídate de hacerlo. Solamente el puro temor nos vuelve aborrecibles ante los ojos de Dios. José. Que José lo hizo. 12 del 42 al 43. Josué, perdón. Josué. Sí. Es que aparte también digo algo. John. En vez de tener Juan miedo de 12, 42, 43. que te van a decir o si te van a burlar, en realidad lo que deberías temer es que qué pasará conmigo si no les platicas esto. Sí. ¿Josué qué? Con todo eso. Perdón, es Juan. Es que está en inglés, es John. Juan 12, 42 y 43. Nuestros placeres, cualquiera que sea, porque nos apartan de lo espiritual. Cualquier placer de la carne, automáticamente. Digo, ya si hemos visto cosas más pequeñas, ya estos son por demás, ¿no? Obviamente nos van a alejar de Cristo. Estos placeres son Romanos 6:21. El éxito espiritual. Eso suena raro. Sí. Y sin embargo existe. ¿Tú conoces o has escuchado de uno que le salen alitas? Entre otras cosas. Te glorías. Si yo fuera un gran predicador diría, hoy se van a ir de aquí, ¿no? Porque yo fui usado. No es cierto. El simple hecho de pensarlo siquiera ya te aparta de Cristo. Ya eres deshecho. Totalmente. El éxito espiritual está en 1 Corintios 4, del 1 al 21. Y ahora peor, de espiritual a carnal. Tú ya fuiste sacado de lo carnal. Referente a cuando empezamos la clase y dijiste, es que estas situaciones no deben de mencionarse ni siquiera, etcétera, y las estamos viviendo, etcétera. Lo veíamos y decíamos, es que cuando nosotros ya fuimos arrancados, sabemos que nosotros morimos al pecado. Y si realmente morimos al pecado, no hay manera de regresar a él. No hay manera. Tendrías que morir de nuevo. O en realidad nunca fuiste renacido. Has escuchado de la palabra, te has congregado, has estado, incluso has servido. Pero pasa algo en la vida, una prueba o llámale como quiera que sea, una tentación, y tú abandonas todo. El trabajo. Te vas a algún otro lado y de lo que antes eras y te empiezas a desviar, como bien nos decía. Es que uno debe de estar apegado, porque tantito te desvías y ya. Vaya, aquel nada más está como león rugiente, esperándote. A la puerta, está al acecho.
Y basta una pequeña desviación para que no lo notes. Y no lo notas, y no lo notas. Y cuando te das cuenta, tú ya de espiritual no tienes nada. Absolutamente nada. Eso es muy importante para nosotros. Gálatas 3, versos 2 y 3. Bueno, ¿y qué pasa si cometemos un pecado sin intención? Eso también nos vuelve aborrecibles ante Cristo. Pero yo ni sabía que era pecado. ¿Por qué no sabías? ¿Por qué no buscaste? Yo te di todo esto, completito. Como para que dijeras, no, espérame, yo ahí no le entro. No me puedes decir, es que yo no sabía. Hebreos 9, 7. Amén de todos los pecados que cometemos por el simple hecho de agradar a los gentiles. Pues yo nada más quiero que me ayude usted aquí porque necesito que usted me diga, o que usted vaya y diga que sí es un testigo mío de lo que pasó. Ajá. ¿Sí? Bueno, me llevo una lanita porque finalmente me ayuda. Con tal de agradar a otros, yo me río de una broma, yo me río de un chiste vulgar como lo acabamos de leer en la otra versión. Pero fue porque estábamos entre cuates. No, estás en el mundo, estás en medio del mundo y tú eres mi hijo. Por lo tanto, a ti no te es permitido convivir de tal manera ni nada. Punto. Eres esclavo mío, acuérdate. Si eres mi hijo, pero eres mi esclavo. Y no se hace lo que tú quieras, se hace lo que yo diga. Y como yo lo diga. Primera de Pedro 4:3. Pecados que agradan a los gentiles. Perder el primer amor, que ya conocemos esa historia. Lo vimos la semana pasada precisamente con toda la carta de Efesios, reprobando Jesucristo a estos, precisamente, a los que estamos estudiando. ¿Sí? Diciéndoles, todo iba bien, pero perdiste tu primer amor. Y caíste de la santidad. O caíste de lo espiritual a lo carnal. No te diste cuenta. Creíste que lo estabas haciendo bien. Pero no es cierto. Yo tengo contra ti esto. Eso es lo que Cristo está diciendo. No pasas. No pasas. Todo lo demás lo hiciste bien. Todo se veía perfecto. Pero perdiste tu primer amor. No vas a pasar, lo siento. Y aquí es donde el resto del estudio nos va a llevar a decir, pero si en tu nombre hicimos, apartaos de mí, malditos. Apartaos de mí. Por solamente haber perdido el primer amor. Nos envolvimos en otras cosas y ahora ya hablamos de milenialismo y ya Cristo quedó como por allá. Sí, es la base, pero nosotros ya vemos otras cosas. No es que sea malo. Es que se enfriaron en el fervor de Jesucristo, en el ser siervos de Jesucristo y por lo tanto siervos unos con otros. Ahora ya nos creemos de mayor rango. Ahora ya casi quieren ser apóstoles, muchos, ¿no? Y está bien, pero cuando todos crecemos al mismo tiempo. Porque por eso dice la palabra que tenían todas las cosas en común. Todas. No unos tenían más y otros tenían menos. Sí es cierto que había quienes enseñaban, pero no por eso dejaban de ser iguales unos con otros.
Yo te enseño para que tú sepas lo mismo que yo, de tal manera que el que viene de allá afuera, sea que esté yo o no esté yo, tú le puedas enseñar exactamente igual y se convierta en uno más, ¿no? Perder el primer amor. Sabemos que está en Apocalipsis 2:4. Ahí mismo en Apocalipsis, la tibieza espiritual. Sí soy, pero no deseo. Sí soy, pero no participo. Sí soy, pero no soy cristiano en realidad. Y la mejor de todas. ¿Es Apocalipsis? 3:15. Y ahí mismo en Apocalipsis 9:20 y 21 vamos a aprender los que no quieren arrepentirse. 9, 20, 21. 9, 20 y 21. Los que no quieren arrepentirse. Puede ser que haya sido reprendido 1 y 2 y 3 y 5 veces y aún así no quieran arrepentirse. Tanto que sabemos que va a llegar el fin de los tiempos como tal y aún así, viendo las cosas como están, bajo las evidencias de que ya estás fuera del tiempo, más bien el tiempo que va a ser de sobregracia, aún así va a haber quien predique y no quieran arrepentirse. ¿Sí? A esto se refiere. Por eso es importante que nosotros, antes de saber que somos familia de Cristo, como hijos amados que dice el 5:1, entendamos la santidad que es requerida. No es una casualidad la que nos está dando Dios aquí, sino es un ponte, revísate, analízate. Si es cierto que yo te voy a estar analizando, ¿dónde te voy a estar analizando? Cada vez que tú repases cada uno de ellos. Y tú vas a identificar lo que Dios está diciéndote a tu corazón para decirte, ah, caray, aquí estoy mal. Dios me está revelando que necesito despojar esto, confesar esto, entregarlo, sacar toda tu maleta completa y decirle, mira, Señor, ni siquiera yo sabía que lo tenía. Amén de las que faltan. Puse las más representativas porque hasta donde veo o hasta donde llevamos el estudio son de las que más nos duelen aquí a nosotros. Habrá otros allá en el video que tengan otras necesidades y consideramos y esperamos en Dios que conforme vayamos profundizando en el estudio de la santidad requerida, ellos encuentren también revelación suficiente. Sin embargo, para ser hijos amados, esto es necesario pasarlo. No lo vimos ni siquiera las 2 clases previas, pero hay una razón para que Dios la haya puesto hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, decíamos hace un momento, todo esto es precisamente para el repaso de la semana. Bien, pude haberles preguntado al principio, ¿y cómo te fue con tu santidad esta semana? ¿Y cómo te fue con tu santidad esta semana? Y verme al espejo y decirme, ¿y cómo me fue con la santidad esta semana? Pero si yo no sabía qué cosas mías eran inmundas, yo no sabía si yo estaba dentro de fornicación o no, o me estaba haciendo para mí mismo, pero no ante Dios, creyendo que sí. Así que yo espero que esto nos ayude de alguna manera a que lleguemos a ese punto para la siguiente semana ahora sí poder decir, ¿y cómo te fue? ¿Y cómo nos fue? Gracias a Dios nos fue mejor. Ya vamos ahí. Sí, ya me siento más ligero, ya me siento más ligera. ¿Por qué? Porque encontré y entregué. Y por lo tanto sé que estoy caminando el camino angosto en esa santidad. Porque sí encontré un pecado ahí oculto. ¿Sí? Muy bien. Proverbios 18:22, ya no es para estudio, sino para lo que estamos ahorita ya hablando. Dice que el que haya esposa, eso se lo saben bien.
halla el bien. El que halla esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. A pesar de que nos habla a los hombres, Cristo un día va a encontrar a su esposa. Y ya está muy pronto el tiempo. Cada vez para nosotros nos estamos acercando hacia allá. ¿Qué tan importante es la santidad para nosotros? Que nosotros seamos esa esposa. ¿Y de dónde empieza este tema? Ok, en mi santidad. ¿Pero dónde la practico? Porque si no la sé practicar aquí en el mundo, que es donde me puso Dios, pues y ahora como le digo, pues yo sí quiero, pero nadie me enseñó. En la familia. Y por eso es que Pablo hace la analogía de la familia comparando el matrimonio, la relación padre-hijo, esposo-esposa, madre con hijos. Para decir, así como deben de portarse santos en familia. Así se debe de portar la iglesia y por lo tanto, ahora sí, al ser una iglesia santa, desde el núcleo familiar, Cristo la toma como suya, verdaderamente, la está preparando y el que acepte va a ser parte de ella. Y juntos han de ser aceptos al Padre, aceptos a Dios. Cuando nos enseñaron una vez, o más de una vez, acerca de conocer el amor ágape de Dios, el amor ágape de Cristo, su anchura, su largura, su altura y su profundidad, siempre nos decían, es que yo no lo dimensiono, yo no lo veo. Y te decía yo al principio, una perla, el pecado o la laceración queda justamente en el centro y todo lo demás es recubierto. Imagínate entonces con lo que te acabo de explicar, que estamos hablando por lo menos, por hacerlo medio matemático, de 4 esferas. Y como esa en la última, debe de ser en la primera. Así como tiene que haber santidad en el núcleo familiar, la santidad es acepta a Dios. Pero si aquí hay pecado, aquí no eres no eres bienvenido. Y pareciera que estás entonces en el aire, porque eres el centro de todo. Bueno, nosotros no somos el centro de todo, finalmente es Cristo. Eso nos lleva a que nosotros sepamos que nosotros vivimos en Él, por Él y para Él. Nada es posible si no es porque Él lo permite, porque Él lo hace, a través del Espíritu Santo. Pero nada, ni tu respirar, ni un cabello, es sino por Él. Siempre lo hemos enseñado de la manera diciendo, es que el Espíritu Santo habita dentro de mí. Como si yo fuera más importante que el Espíritu Santo. Por lo tanto, si yo no quiero, ahorita no me molestes. A ver, mijito, hazte para allá. Voy a actuar como a mí me gusta, como yo quiero. Y no es así. Cuando nosotros creímos en Cristo y realmente aceptamos su soberanía sobre nosotros, es que nosotros estamos revestidos por dentro y por fuera del Espíritu Santo. Tanto que nos menciona como la habitación del Espíritu. ¿Sí? En una versión o en otra versión. Somos templo del Espíritu. No porque Él habite dentro, sino Él habita por todos los lados, completamente. Si tú cortaras esas 4 esferas en forma transversal, dirías, bueno, esto no tiene piso, se van a caer, ¿no? No, el piso es Cristo. Es como si pusieras aquí volteadas, no sé, unas vasijas. Y el piso es Cristo, y la roca es Cristo.
Y quien no está sujeto de Cristo, no está sujeto de nada. Tiene perdición en su vida. No hay manera de que llegue lejos. ¿Qué nos es exigido para poder entrar allí? La santidad. ¿Sí? Él va a encontrar a su esposa que quedamos y tiene que ser una esposa agradable en todos los sentidos, vigilante de su santidad, siempre con el aceite preparado, siempre con el aceite de su unción, no de la nuestra, ¿no? De su unción, de su espíritu, habitando en nosotros. Y todo lo que viene, los estudios más que vamos a realizar, descubrimos que precisamente es a través del amor. El amor cubre multitud de pecados. Y como muchos de nosotros no conocemos el verdadero amor, tenemos que conocerlo a Él. Y lo estamos haciendo a través de toda esta serie que estamos poniendo de versículos a estudiar, para que veamos qué no le gusta a mi amado, qué no le gusta a mi amado, qué no le gusta a mi amado, de tal manera que yo pueda perfilarme. Es Esther la que fue preparada, y yo debo de irme preparando. ¿Con quién? Con su ayuda, con su palabra. Y anhelo llegar a ese día. ¿Sí? Anhelamos llegar a ese día. Y que cada uno de nosotros busque realmente llegar a ese momento, practicándolo en familia. Y ya entenderemos mi relación como padre, mi relación como hijo, mi relación como esposo, mi relación como madre, como esposa. Pero ha de ser desde allí. ¿Qué tanto nos amó Cristo? Bueno, en Primera de Pedro, hablando precisamente de que el amor cubre multitud de pecados, Primera de Pedro 4, el 8 ya lo acabamos de mencionar, el amor cubre multitud de pecados, y Dios es así con nosotros. Y 4, del 1 al 3, vuelve a repetir Pedro, ahora ya no es Pablo, sino ahora es Pedro, la situación en la que Cristo sufrió físicamente y por lo tanto, y espiritualmente también. Y también nos dice ahí que nosotros debemos de estar listos para esto, porque esto no va a ser fácil. No va a ser fácil de ninguna manera, física y espiritualmente para nosotros. Si has sufrido por causa del Evangelio, vas bien. Si has tenido enfermedades que no tenías antes y que has determinado o has encontrado que es a partir de que sigues a Cristo, vas bien. Vas bien. Finalmente vas a encontrar que Dios te va a librar un día de todo eso. Pero vas bien. Desde Primera de Pedro 4:1, Cristo sufrió físicamente, así que prepárense para luchar, armándose con la misma actitud que tuvo Él, pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Verso 2, eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Sigo leyendo la versión PDT, ¿de acuerdo? Ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Cometían pecados sexuales y hacían todo mal que querían, se emborrachaban, andaban en orgías, parrandas y adoraban ídolos abominables. Ya no practiquen esto. Ya no caminen en esto. Pablo lo dice de otra manera. Ni siquiera lo mencionen. Ni siquiera lo mencionen. Ya no. Tendríamos que retomar ahora, entonces, nuevamente, Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios.
¿Por qué vamos a estar estudiando durante la semana acerca de la santidad? Porque Dios es santo y Dios aborrece el pecado. Por favor, apúntate para ti estas pequeñas preguntas. Y durante la semana, en el estudio que tengas de esto, son las preguntas que vas a contestarte. No son muchas, pero son las suficientes. Acabo de mencionarte que Dios es santo y soberano. ¿Lo reconoces como tal? ¿Lo reconoces como tal? La primera pregunta entonces es, ¿hasta cuándo nosotros lo imitaremos? La siguiente pregunta, que es pan de lo mismo, ¿hasta cuándo nosotros vamos a aborrecer entonces el pecado que hay en nosotros? No el que vemos en los demás, sino el que vemos en nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a aborrecer el pecado que hay en nosotros? Son solo 2 preguntas. Y todo el estudio que te acabo de dictar tiene que responder estas 2 preguntas. Si no las contesta, si no te preocupas por ellas, no es que estés reprobado para conmigo o con la iglesia. Sabes con quién estás reprobado. No eres imitador. Si no eres imitador, no puedes decir como hijo amado. Considérate lo que realmente te está diciendo. O eres hijo amado, o eres hijo de desobediencia, sobre los cuales recae la ira de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias por la veracidad de tus palabras y por la forma en que nos llevas, Señor, a buscar la santidad. No es algo que antes hayamos visto con tanta puntualización, Señor. Pero si lo estás haciendo durante estos días es por algo, Señor, y para algo. Creo firmemente, Señor, que tú buscas una iglesia santa y empieza en cada uno de nosotros, Señor. Que cada uno de los que escuchan a través del video, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, se preocupe precisamente, Señor, por agradarte a ti, por encontrarte a ti, Señor, por caminar ese camino realmente angosto, Señor, reconociendo qué hay dentro de nosotros, qué hay aún fuera de nosotros y qué están viendo nuestros ojos, Señor, para poder aborrecerlo y crecer, Señor, a la estatura tuya, Señor. Poder tomar nuestra cruz y seguirte, porque eso deseas tú de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos. Bendice el camino de cada uno de los que nos visitan, Señor, y bendice esta semana para cada uno de los que nos escuchan, Señor. Que seas glorificado hoy y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.